Esto es Lili en CDN. Buenas noches, familia, amigos, bienvenidos a esta su fórmula antinovelas. Arrancamos como todos los martes, artillados en compañía de los economontros con un temazo. Aquí tenemos a Héctor Guiliani Curi, el macroeconomista, y también al queridísimo profesor Rafael Espinal, quien es, bueno, todo el mundo conoce en cantidad de aspectos, pero también coordinador de la Escuela de Economía de ITEC, que, bueno, se destaca justamente por eso, por dar buenos economistas. Hablamos de precios en alza en los mercados mundiales y que yo diría que no son tan mundiales, yo creo que son del patio, porque aquí ha subido todo. El fin es que los economistas nos van a comentar todo lo que usted tiene que saber al respecto. Seguimos después con una nueva innovación, no se sabe qué más es que se va a inventar. Gastronomía digital, comidas impresas. Y Erika Valenzuela, experta en tendencias, nos viene a contar lo que se está moviendo ahí, que ahora se va a imprimir los alimentos como, digamos, una especie de sustancia, de purecito, pero viene con una formita especial. Y eso es la tendencia. Cerramos, señores, con una entrevista muy interesante. Poteleche, lo primero que quiero saber por qué él es Poteleche, pero ha cautivado el corazón del público dominicano porque una imagen habla más que 1000 palabras, es la realidad, y él sí sabe de verdad comunicar con imágenes. Los vamos a recibir en el tercer y último bloque con una entrevista muy linda y me encanta ver a su familia, todo. Poteleche es todo un personaje. Rafael de los Santos. Ahora sí. Arranquemos con la economía. Señores, ha subido todo, economistas, economontros, todo ha subido, todo subió. Ya, eso es. ¿Qué dice Héctor? Bueno, Lili, mira, en realidad los precios de los alimentos a nivel mundial aumentaron este año en casi un 7%, pero la realidad es que todavía se encuentran como 25% por debajo de los niveles que alcanzó en el año 2011. Hay ciertos productos, por ejemplo los cereales, que la razón por la cual subieron es problemas, parece que en Sudamérica y en Norteamérica con su cultivo. Hay otros como los aceites de palma africana, etcétera, que es por un aumento de los impuestos en Indonesia. Y otros también como la soya y ese tipo de cosas que aumentaron por una huelga de puertos en Argentina. La soya, el maíz, son más que alimentos directos, son alimentos para los animales. Y eso aumenta el costo de producción de los pollos y también el costo de producción de leche y de carne de puerco y vacuno. Esa es la realidad. Pero el que más me preocupa a mí es el aumento en los precios del petróleo, porque muchos de estos pueden ser temporales, como el de la huelga portuaria en Argentina. Pero parece que los recortes de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo han sido efectivos. Y también con una recuperación de la demanda, principalmente en China, los precios del petróleo han ido en aumento. Y eso va a tener repercusiones sobre la República Dominicana. Porque por cada galón de gasolina que tú importas para acá, para vehículos, para producción de electricidad, tú vas a tener que pagar más divisa. Y eso va a aumentar el déficit de cuenta corriente de la balanza de pago. Ahora que todo es delivery, todo lleva gasolina envuelto. También. Pero además también puede reducir el crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque tú individualmente, tú vas a tener que dedicar más de tus gastos a consumo de gasolina, a consumo de diésel que se va al exterior. Si tú tuvieras un precio más bajo, tú tendrías más disponibilidad para gastarlo en bienes que se producen en el país. Y eso va a implicar también que las autoridades van a tener que reaccionar con su política fiscal y monetaria. Yo lo que temo es que
las autoridades monetarias pueden recurrir a un aumento en las tasas de interés para evitar que el tipo de cambio se deprecie. Y que pero, perdón, Héctor, que te interrumpa ahí, pero digo yo, y de verdad, o sea, ¿no sería mejor depreciar la moneda que realmente aumentar tasas? Porque el poder adquisitivo de la gente, o sea, digamos, los ingresos, no han aumentado, no, incluso para aquellas, a excepción de 2 o 3 renglones, digamos, industriales que tuvieron una posición muy interesante. En términos generales, la economía, a pesar de que uno ve a la gente en la calle moviéndose, pero la gente no está ganando lo mismo, o sea, en términos masivos. Entonces el consumo no es el mismo, no solamente por el toque de queda, sino también por el poder adquisitivo. Entonces digo yo, es quizá mejor devaluar y que se suelte dinero y que la economía pueda engrasarse, por llamarlo de alguna forma. Tienes razón. Lo que pasa también es que los actores económicos, la población, actúa de diferente, percibe una depreciación del tipo de cambio en la compra de alimentos, como lo que acabamos de señalar, ¿no? Por ejemplo, el pollo aumentaría de precio porque el costo en moneda nacional de esa soya o de ese maíz, porque aquí en el país no se produce maíz que se usa para el alimento de pollo y de ganado, es otro tipo de maíz. Entonces esos insumos van a aumentar y van a aumentar el precio de los pollos, de la carne de puerco, y eso lo siente la gente. Pero al mismo tiempo, si tú aumentas las tasas de interés, lo que hace es que se reduce también la demanda y aumenta el desempleo. Hay que escoger el veneno. Estamos en el menos malo hace mucho, ¿eh? Seriamente, es muy triste porque yo soy una motivadora, señores, yo vivo de motivación, ¿eh? Pero digo que el menos malo es la solución, no me encanta que se sepa, pero las es que deben educar a la población en eso, informarle, no mentirle sobre esta situación que está surgiendo, informarle. Pero fíjate cómo ha reaccionado el gobierno. Ya el gobierno ha reaccionado con controles de precios, no solamente a productos básicos, sino también como el combustible. Aunque eso es una práctica común en la República Dominicana, de congelar los precios de los combustibles temporalmente, si los precios siguen aumentando, entonces se irá agudizando la situación. ¿Por qué? Porque también el déficit del sector eléctrico va a aumentar. ¿Ok? Y también si no se traspasan esos precios a la población, también el gobierno va a dejar de percibir impuestos por los combustibles. Pero fíjate algo, Héctor, que te quiero hacer una consulta. Tú que hablas de sectores, por ejemplo, como los pollos, que hemos hablado de alimento, del pollo y una serie de cosas. Una de las, digamos, situaciones que los granjeros manifiestan es que antes mataban X cantidad de pollo y ahora es mucho menos la cantidad de pollo que pueden realmente sacrificar para el consumo, para el comercio. O sea, realmente hay una merma, digamos, en la producción desde la raíz. Y eso que es la merma es lo que hace que haya escasez. Y esa escasez es la que hace que obviamente suba el precio. Pero si hablamos de una economía donde no vamos a pensar en el cambio, sino realmente en la realidad local, porque al final el COVID lo que ha hecho es que todo el mundo se tenga que trancar en su país. Vamos a hablar aquí, comámoslo de aquí, comámoslo de aquí, los chivos, el orégano, los chivos. Entonces, fundamentado en eso, digo yo, aún cambie la moneda, si nosotros podemos incentivar que se pueda mantener el consumo, ¿la economía se sustenta o no? Bueno, mira lo que ocurre. Es cierto lo que tú dices, la merma de la producción puede estar ocasionando, puede ser otro factor que esté ocasionando el aumento en los precios, pero no es el único. Aun cuando tú aumentes la producción y eso ejerza cierta presión hacia abajo a los precios, también el aumento en los precios de los insumos aumenta los costos de los productores de pollo y de puerco y aumenta por lo tanto sus márgenes, disminuye por lo tanto sus márgenes de ganancia, al menos que sus ventas aumenten
en una proporción significativa para compensar esos aumentos en los precios de los insumos. Okay. Parece complicado, pero no lo es. Vamos a dejar que el profesor Rafael Espinal lo explique más llanamente como para sus estudiantes universitarios, pero ciertamente yo lo que siento que tenemos que empezar a pensar distinto y de verdad hay que tomar decisiones diferentes. Entonces, una de ellas es quizás no sentirnos tan atados a una moneda, a un cambio, a la tasa de cambio y más atados realmente a la realidad social masiva dominicana. Porque la verdad, la tasa de cambio a quienes van a afectar son a los capitalistas en dólares, pero más nadie. Mira, eso es lo que yo pienso. Pero para eso son ustedes los expertos. Antes de que entre Espinal, es muy simple. Si los precios se reducen por el aumento de la producción en un 10%, y tus ventas aumentan en un 5%, tus ingresos caen. Y si además de eso tú tienes un aumento en tu costo de producción, entonces eso te afecta negativamente al productor. Esa es la situación. Sí, es complicada. ¿Qué dice el profesor Rafael Espinal? Mira, lo cierto es que hay una situación de presión en los mercados internacionales en este momento. Los mercados están en alza de precios, particularmente el precio de, como ha dicho Héctor, de los alimentos, el maíz, el trigo, incluso el arroz en el mercado internacional. Y los derivados. Yo siempre digo le digo a mis estudiantes que un pollo en la República Dominicana en realidad es un maíz con alas y plumas. Exactamente. Pero es un maíz. Entonces, nosotros no producimos maíz. No producimos trigo, dependemos de los mercados internacionales en las grasas comestibles, la leche, una parte importante de la leche dominicana también es importada, y hay esa tendencia internacional al alza de precios por diferentes factores, como ha establecido Héctor en su explicación. Pero también hay el dólar a nivel mundial se ha ido devaluando en relación con algunas monedas. Y eso también afecta los precios en la República Dominicana porque una gran parte de nuestras importaciones, por lo menos de maíz, proviene de los Estados Unidos. ¿Con relación a cuál moneda, Rafael? ¿A cuál? A la moneda, al euro, por ejemplo, ha ido perdiendo valor, a las monedas de la canasta mundial, el yen, la libra, y el euro. Y el euro. Incluso monedas latinoamericanas se han revaluado, algunas, en relación con el dólar. Pero esa situación internacional afecta a la República Dominicana por dos vías. Es verdad que si dejamos deslizar la tasa de cambio, bueno, eso favorece al turismo, favorece a los exportadores, pero en un momento de alza de precios de productos que se compran en dólar, entonces el efecto sería por dos vías, por el alza de precio del maíz, del trigo, de la soya y por el alza de la tasa de cambio. Entonces tendríamos que buscar más pesos para comprar esos productos y abrir... Perdón, Rafael, pero como hay exenciones de impuestos y facilidades para las industrias que el gobierno tiene, digamos, la prerrogativa de asumir, y hemos visto decisiones, digamos, recientes sobre el sector industrial, dígole yo, realmente bajo ese esquema se puede calcular el error, o sea, digamos, el margen de maniobra, vamos a llamarle así, y tratar de equiparar alguna cosa. Porque al final yo lo que digo es que estamos viviendo economías que se están sustentando de manera individual. O sea, estamos volviendo a recoger cada país para su país, señor. Eso es lo que está pasando. No digo que será por mucho tiempo porque nadie lo sabe, pero de hecho eso es lo que está sucediendo. Cada país tiene que ser autosuficiente, cada casa. Hay un recogimiento, hay una tendencia. Eso no es cierto, Lili. Imagínate que aquí produjeran el maíz. Oye, los dominicanos, pero yo no digo que lo produzcan, Héctor. No van a poder consumir pollo de lo caro que va a ser. No. Yo no digo que lo produzcan, aquí, sino que a ese, digamos, industrial del ambiente avícola, que él tenga una condición, como se ha hecho para el sector industrial en muchísimos aspectos, para poder hacer esa importación, digamos, con libre de impuestos o con ciertos, digamos, beneficios, vamos a llamarle así. Yo creo que sí.
Lili, en eso coincido contigo en lo siguiente. Yo creo que el gobierno, y de hecho ha venido haciendo conversaciones, por ejemplo, con los panaderos para evitar una transferencia del precio del trigo al precio del pan local. Lo mismo con la gente de los pollos de Moca y de todas esas zonas. Yo creo que en estos momentos de crisis de pandemia, de crisis económica, y José Alfredo no estaría de acuerdo conmigo, el gobierno tiene que subsidiar a los productores. Yo pienso que el gobierno tiene que hacer lo que tú estás diciendo. Pero con una liquidez para el pueblo, Rafael, porque es como una medida, digamos, 360. Mira, aquí el gobierno subsidia la energía eléctrica, subsidia a través de bono gas, el gas licuado de petróleo. Yo pienso que a los productores que se ven enfrentando un alza de los insumos, de alguna manera el gobierno puede asumir esa alza del precio de los insumos básicos de alimentos de la población. Pero también otra vía es tratar de hacer programas sociales con diferentes mecanismos que tiene el gobierno para evitar que esos precios lleguen al consumidor, sobre todo a los más pobres. Y por último, yo también recomendaría que la población dominicana coma más productos nacionales, más víveres, más productos de esta canasta que nosotros tenemos en la República Dominicana. Y por suerte nosotros tenemos una producción de arroz bastante importante que garantiza la seguridad alimentaria. Pero yo pienso que así como nos produjo una pandemia, un cierre de la economía, en el futuro lejano, los países tienen, no muy lejano, los países tienen que estar preparados para crisis de seguridad alimentaria. En algún momento, el mundo tendrá que enfrentar una disminución grave de la producción de los cereales, de la producción de alimentos básicos, porque con todo este cambio climático, con toda esta situación de incertidumbre que se crea en el mundo, yo creo que los países tienen que fortalecer sus mecanismos de producción. Pues entonces tiene que dar buena tasa y a todos los incipientes, digamos, agricultores, a todo el que tenga un pedacito de tierra que quiera decidir ponerla para agricultura, el banco, el BID y todo ello, el agrícola, toda esa gente tiene que cantearse. Señores, hay que soltar cuarto, al final siempre vamos a llegar ahí, hay que soltar cuarto. En realidad no hay una crisis alimentaria, es decir, los precios no han subido tanto como en el año 2011 y el gobierno puede ayudar a la población a través de sus programas sociales y también dejar que los precios se ajusten, porque es cierto que eso aquí se subsidia muchos productos. Tú sabes que, Héctor, se me ocurre que ya el tiempo nos traiciona, pero se me ocurre que podemos hacer ese paralelo, tú que señalas el 2011 como un año tan emblemático, digamos, de la situación económica de ese año versus este y cuáles eran los fenómenos que en cada situación estaban afectando. Porque seriamente, yo he visto pocas cosas que afecten más que lo que estamos viviendo hoy en día, en el 2021, seriamente. O sea, yo nunca había visto algo tan abrumador como esta pandemia y el COVID-19. Pero nada, seguimos con ustedes en la próxima semana porque hay demasiado que hablar. Vamos a una pausa y regresamos con más de su contenido en la Fórmula Antinovelas.